La mejora de la red de Bidegorris de Getxo nos va a permitir seguir avanzando hacia un modelo urbano basado en la sostenibilidad integrada, sumándonos a la lucha global contra el cambio climático, lo que implica avanzar hacia una ciudad más humana. De hecho, este es el primero de los 3 proyectos que vamos a llevar a cabo en los próximos meses en el centro de Las Arenas con el mismo objetivo. Por un lado, ganar espacio para peatones y ciclistas y, por otro lado, hacer que las ciudades sean más habitables, más sostenibles, más humanas. En cuanto a las obras, se ha planificado para minimizar el impacto en el tráfico rodado y peatonal, aunque es posible que se ralentice la circulación por las maniobras que puedan ser del personal propio de la obra y de la maquinaria. También se podrán desviar algunos pasos peatonales, pero siempre de forma temporal, y no se prevén que se realicen cortes de tráfico importantes. Las plazas de aparcamiento afectadas se irán recuperando conforme avancen las obras, porque la obra se hará por tramos. Y cabe destacar que durante estos 2 meses los aparcamientos de ambos lados de la calle de Máximo Aguirre, la zona que más cercana está a la rotonda, se utilizarán para almacenar los materiales y las casetas de obra.